El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. En la Iglesia, el día de hoy, también se celebra la fiesta de San José Obrero y aquí en Arequipa tenemos la solemnidad de Nuestra Señora la Virgen de Chapi. Y hoy día también a las 4 vamos a salir en procesión por las calles de nuestra parroquia con la imagen de la Virgen y tendremos al final la misa de acción de gracias por el día de hoy. En el Evangelio que hemos escuchado en este día, que tiene tanta significación, Jesús nos ha hablado de la paz. Dice Él: mi paz os doy, no como la da el mundo, mi paz les dejo. Jesús, cuando nos habla de la paz, es muy bonito que alguien te desee que tu vida tenga tranquilidad, que no tenga problemas. Sin embargo, aquí Jesús ya nos dice algo distinto, que su paz no es como la del mundo. Aquí el mundo significa no la creación visible, sino se refiere el mundo a aquellas personas, aquel conjunto de conductas, de grupos, de ideas que son contrarias o contradictorias al mensaje de Cristo, ¿no? Sabemos que así como hay discípulos de Cristo, hay discípulos que tienen otras ideologías, estilos de vida totalmente opuestos a Cristo o su Evangelio. Por eso dice Jesús, no es como eso, no es. No es como la paz fruto del pecado, no es, dice, es distinto. Y Jesús también dice, me voy y vuelvo a vuestro lado. Esto es algo muy bonito. Dice, me voy a ir al cielo, pero voy a volver a vuestro lado. Aquí, queridos hermanos, estamos encontrando ya esa entrada de la paz de Dios. Vamos a iluminarlo con una historia. Santa Rosa de Lima, la conocemos todos, una santa con un gran amor a Dios, con un gran amor al prójimo. Ya sabemos cómo ella en su tiempo incluso quería viajar lejos de Lima para ser misionera con los más alejados de Dios. Y cuántos sacrificios hacía esta santa. Era valiente, pero ella también tiene una experiencia de miedo. Cuando era pequeña, bastante jovencita, tenía miedo a la oscuridad. Y un buen día, narra sus biógrafos, tiene esta experiencia. Se quedó hasta tarde, sin darse cuenta, en la casita que tenía, ahí en la huerta. Se quedó orando hasta tarde. Y se hizo de noche. Y entonces no se atrevió a salir de su casita porque tenía miedo de la oscuridad. Su madre, que se había dado cuenta que no volvía su hija, tampoco se atrevió a buscarla porque también la mamá tenía miedo de la oscuridad. Fíjate. Y entonces ni Santa Rosa salía de su celdita, ni su mamá se atrevía a ir a ese sitio porque también tenía miedo de la oscuridad.
En eso llegó su papá, va donde su esposa, quien le cuenta el pequeño drama que tiene, y entonces él le anima a su esposa, le acompaña y van en busca de la niña, que estaba esperando precisamente que la recojan. Y entonces Santa Rosa de Lima en ese momento recibe una luz de Dios. Fíjate, esta es la luz de Dios. A partir de ese momento, Santa Rosa ya no tiene miedo de esa cosa tan pequeña, ¿no? Miedo a la oscuridad. Desaparece. ¿Cómo desaparece? En ese momento, ella, al ver a su mamá, que se ha animado a venir a ella, a superar ese miedo, gracias a la presencia de su padre, Santa Rosa para sí reflexionó. Si mi mamá se ha atrevido a superar su miedo gracias a la presencia de mi padre, que la ha acompañado, cuánto más yo, que tengo a mi Padre Dios siempre, debo tener paz en medio de la oscuridad. Y ya a partir de ese día, fíjate, con esta verdad que se le ha metido en el corazón, ya no tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí cuando Jesús nos dice, les doy mi paz, les doy mi paz, fácil es desear a una persona, ten paz. Pero si esa persona tiene miedos, tiene malas pasiones que la arrastran a las concupiscencias, famosas concupiscencias que dice San Juan, que tenemos 3 fuertes, que son la concupiscencia de la carne, la lujuria, la concupiscencia del dinero, el apego al dinero, y también la concupiscencia del poder, es decir, de dominar a los demás, la soberbia. Eso siempre lo tenemos dentro. A ver a una persona que está súper apegada al dinero o está apegada a su corazón a la lujuria, dile a ver que ya no viva eso, que ya no siente esas turbaciones. Es difícil, súper difícil. Fácil decirle, ten paz, pero qué distinto es que la paz llegue a su corazón, que ya no haya esas turbulencias. Por eso, fíjate, con esta historia de Santa Rosa entendemos algo que nos dice aquí. La paz de Dios no es fruto solamente de una mera reflexión, de un mero entender que hay que tener paz. Santa Rosa cae en la cuenta, fíjate, ella se da cuenta de que su miedo no debe ser, no solo porque ha meditado, sino porque en ese momento en que ella ve a su padre y a su mamá que se acercan a ella a recogerla, Dios le comunica una gracia, un don, gracias a que ha pensado en su Padre Dios. Y Dios Padre le comunica a la Santita ese don de tener paz, gracias a la oración que hace. Por eso fíjate, el día de hoy la Virgen de Chapi para nosotros es la paz de Dios. También nosotros la podemos ver así. Muchas veces en la vida tenemos dificultades, ¿no? Y sobre todo las dificultades internas, siempre las vamos a tener, esas las concupiscencias, como que nos impulsan a decir sí a la tentación, pasarse de copas, dejarse llevar del pecado de la carne, de la pereza también. Y esto como Santa Rosa, los miedos que tenemos a tantos deberes, miedos que tenemos. Y Jesús nos dice que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. ¿Por qué? Me voy, pero vuelvo a vuestro lado. Ciertamente Jesucristo está aquí en la Eucaristía, está a nuestro lado. Pero también María, la Virgen Santísima, para nosotros es vuelvo a vuestro lado. 2000 años de historia de la Iglesia, la Virgen siempre está al lado de su pueblo. ¿Cuántas veces se ha repetido
que un pueblo mariano nunca va a perder la fe en la iglesia. Un pueblo que ama a la Virgen, nunca. Por eso, tanta presencia mariana en todos nuestros pueblos, en todos los pueblos, sepan, la Virgen ha sido tan querida. ¿Por qué es tan invocada, tan querida? Algo pasa en el corazón de los creyentes para vivir de esta manera. Y ella también se ha derrochado con manifestaciones maravillosas. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy acudamos a la Virgen, ¿no? Ahora en esta misa, después con el rosario, con la procesión, y también nosotros peregrinaremos dentro de poco a su santuario, para que sea ella, fíjate, no solamente nuestro esfuerzo cotidiano, que también hay que ponerlo, porque a los problemas que tenemos a veces también ponemos medios para solucionar, pero sobre todo es Dios, esos milagros que Dios hace, que Él calme, ponga paz, nos haga superar, nos acalme las tentaciones, porque fíjate, Dios no nos dice que nos va a librar de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones hay regadas en el mundo? ¡Qué duro es! Tentación es la vida del hombre, dice Job. Hay tentaciones. Y entonces, superar eso no es solamente obra de nuestros brazos, es obra de Dios, obra de esa presencia de Dios. A través, nosotros el día de hoy se lo pedimos a través de la Virgen. Pidámosle pues a Dios que nos regale esa paz, la paz de la lucha. Esa es casi contradicción, la paradoja que se dice. La paz del cristiano no está exenta de lucha, pero es paz. La paz del mundo es la comodidad, el no haber problemas, el no haber sufrimientos, el nada de nada. La paz del mundo es el goce del pecado, una borrachera, la lujuria, esas alegrías que son como el vapor, ¿no?, del alcohol, que hoy es, pero mañana se acaba. Sin embargo, la paz de Cristo, la paz que Dios da, es mucho más duradera. Es una paz que incluso puedes experimentarla cuando estás sufriendo, cuando estás pasando una tribulación. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Y fíjate, ese pequeño milagro que le ocurre a Santa Rosa de Lima. Era una niña miedosa. Piensa en su Padre, Dios, y a partir de ese día, ella experimenta más esa presencia cercana de su Padre Dios. Y ya no tiene miedo de caminar por la noche, ¿no? Son milagros pequeñitos, pero que nos hablan a nosotros cómo es Dios que nos va proveyendo de esos dones que necesitamos, y si hace falta pues nos lo concede, incluso hasta quitarnos el temor a la oscuridad, que hay otros temores más grandes en la vida, ¿no? Incluso más complicados de superar, pero vale este ejemplo para aplicarlo a toda la vida. Que la Virgen, nuestra Madre, pues, queridos hermanos, el día de hoy nos haga crecer en esa paz que sabe darnos ella. Ella es la paz de Dios, ella es la paz de Dios. Ella misma incluso a las naciones ha dicho, recen el rosario. Solo ella puede conseguir la paz del mundo, fíjate. Solo ella puede conseguir la paz en el mundo. También recemos por estas intenciones, que a nivel mundial cuánto sufrimiento hay a través de las guerras. Amén.